Hola hermano, ¿cómo estamos? Familia de Dios, estamos bien. Quiero saludarlos a todos los que se están conectando, a la familia de Dios, los hermanos de la congregación y ya diferentes personas que se conectan. Y si alguien se equivocó y se conectó con esto, quédese un ratito. Puede este Dios de amor tocar su corazón. Quiero dar unos saludos a la hermana Rudy Castro, a su hermana y a su hijo Cristian, que están allí conectados. También quiero dar saludos a hermanas que no hemos saludado a veces. A la hermana Susana, a la Adelita está silla, está grande, a Martina y a Martín. El otro día me junté con Richard y Claudia y me decían, nos estamos conectando ahí los martes, los viernes y estamos portándonos bien. Así que sigan portándose bien y que se sigan conectando. También quiero saludar a la hermana Mariela, de allá de Villa Turingia, Mariela Reyes, a Pía, también saludos Pía, y también quiero que podamos orar también por todos y especialmente por Isaac. Isaac, hijo, Dios te ama, Dios tiene un propósito eterno contigo, vas a salir de lo que estás pasando en victoria, Dios te va a sorprender. ¿Por qué? Porque tiene un propósito eterno contigo. Lo que estás viviendo es una circunstancia, pero Dios te va a sacar ahí. ¿Y cómo te va a sacar? Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Ah? Y lo más hermoso, que vas a salir de ahí sin ninguna secuela. Vas a disfrutar a tus hijos. ¿Ah? Vas a ver tus generaciones y el Cristo de gloria no viene antes. Así que seamos todos saludados, bienvenidos al reino de Dios, al reino de su amado Hijo de Papá. Así que, como decía día atrás, contento, Señor, contento. Estamos en tiempos maravillosos, estamos en tiempos gloriosos, ¿sí? Cuando el Señor vino a esta tierra, fue a la cruz, resucitó, y cuando Él resucita, empezaron los tiempos gloriosos, empezaron los tiempos de refrigerio. Así que quiero que allí donde esté, oremos a Papá, oremos siempre en acción de gracia. Démosle gracias, aunque a veces no entendamos algunas cosas. Pero el Señor no se mueve por nuestras circunstancias. Él se mueve porque tiene un propósito eterno con nosotros. Nos creó con un propósito eterno, maravilloso. ¿Ah? Nos dio una esperanza maravillosa de estar con Él, ahí en vivo. Hoy día lo tenemos aquí, dentro de nuestro corazón. Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Papá, por lo bueno, por lo maravilloso, por lo glorioso que tú eres, Papá. Señor, tú eres un papá bueno. Tú eres un papá, Señor, que no escatimaste ni a tu único hijo para darnos esta vida hermosa, para darnos esta vida gloriosa y para darnos esta esperanza. Señor,
de gloria, que un día vamos a estar ahí, Señor, cara a cara, contigo, papá. Señor, oro por Igor, oro por mi cuñado, oro por mi sobrino Felipe. Señor, te pido que tú seas fortaleciéndolos, Dios. Que tú seas, Señor, aumentando su fuerza. Que seas tú, Señor, el consuelo para ellos, Señor, de esta gran partida de su esposa, de su madre, de Felipe. Señor de la gloria, te damos mil gracias porque tú, Señor, les vas a traer el consuelo. Señor, les vas a traer el refrigerio. Señor, te damos gracias, te damos gracias. Oramos por Isaac, Señor. Señor, para que tú le des, Señor, la vives el fuego que está, Señor, allí en él, papá. Para que seas tú, Señor, manifestándote, Rey. Vamos. Deseemos a este Padre de gloria, mi amado. Sí, Señor. Cristo Jesús es nuestra plenitud. Él es nuestra plenitud. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Gracias, Señor. Gracias, mil gracias. Dios es bueno. Nunca me canso de decir que este Dios es bueno. Un día lo dije. Mientras pueda estar delante de un púlpito, siempre lo voy a reconocer, que Él es un Dios bueno. Quiero invitarlos allí a la palabra para que podamos estudiar las escrituras, las santas escrituras. Quiero que allí vayamos al libro o a la carta de los Colosenses. Es una carta hermosa, es una carta que nos va a llenar de alegría, nos va a llenar de gozo. La carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 3 hacia adelante. ¿Lo encontramos? Sí. Dice, siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticia de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio que ha llegado hasta ustedes. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia, de la vida de Dios y la comprendieron plenamente. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes, pues Él, quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes,
Pedimos que Dios le haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. A mí me impresiona esta carta, que siempre da a entender el apóstol que él siempre oraba con alegría. Él siempre se regocijaba. Él dice: regocijaos, al Señor siempre. Otra vez, regocijaos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se acuerdan? Un día que estaba delante de un rey, del rey Agripa, que estaba el gobernador Festo, y que él empezó Hechos 26, 19, y él dice: no fui rebelde a la visión celestial, y le empezó a testificar todo lo que él había vivido, que había tenido un encuentro sobrenatural, que le habían hablado de allí, del cielo. Y el gobernador Festo le grita, le dice: ¿estáis loco, Pablo? ¿Ah? Y él, con una serenidad, con un amor tan grande, le dice: no estoy loco, excelentísimo Festo. Esto, lo que hablo es con cordura. Lo que hablo es verdad. Yo sé que me creen, le dice al rey Agripa. ¿Ah? Y me gustaría que, como tú, que todos los que están aquí puedan creer. ¿Ah? Siempre teniendo esa certeza, teniendo esa convicción, una actitud. ¿Se acuerdan cuando llegó a la isla de Malta? Con una actitud. ¿Ah? Siempre a demostrar a quién servía. Demostrar el gozo, la alegría que él tenía. Cuando hay un encuentro, cuando hay un toque sobrenatural, se va la amargura y llega el gozo, llega la alegría. Vamos a ir viendo cuán importante es la alegría. Vamos a ir viendo cuán importante es el gozo. Siempre que oramos, como dice el verso 3, siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? Que es importante que podamos orar. Es importante tener una comunicación, tener una interacción con papá. ¿Sabes qué? No es hacer un monólogo, no es hablar solo. Orar no es hablar solo, es tener una comunicación, una interacción con papá. Él te habla de diferentes maneras, a través de la escritura, ahí en tu intuición, en tu mente, en tu corazón, a través de gente. Dios tiene multiforme de maneras de hablarnos. ¿Ah? Vienen pensamientos que salen del corazón de papá
¿Ah? Entonces, el orar es un estilo de vida. ¿Ah? El orar tiene que ser el pan nuestro de cada día. ¿Ah? Y cuando oramos, que es importante dar gracias. ¿Ah? Aquí le está escribiendo a una iglesia de Colosas, ¿ah? Que está muy contento de orar por ellos. ¿Y por qué estaba tan contento? Vamos al verso 4 y vamos a ir viendo cómo se van respondiendo estas inquietudes. ¿Qué dice? Pues, el verso 4, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Que me gustaba este versículo. ¿Ah? Esta semana el Señor ha ido ministrando allí mi espíritu y me gozaba de esto. ¿Ah? Es una muestra tan clara que en esta congregación se había manifestado Cristo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque cuando se manifiesta Cristo, tú amas a toda la gente. Es tan grande el gozo, es tan grande la alegría que Dios coloca en el corazón, que tú lo único que anhelas es que todos puedan vivir lo que están viviendo. Cuando tú no haces acepción de personas, cuando amas a toda la gente, es una muestra muy clara. Qué grande es el amor. Un día mis hijos me toreaban ahí. ¿Ah? Yo tengo 3 hijos. Y ellos me toreaban ahí. ¿A quién quería más? Yo los miraba. Y te lo digo con todo mi corazón y se lo digo a ellos. Yo no tengo diferencias con mis hijos. Yo los amo a los 3 iguales. No puedo decir que a uno, los 3 iguales los amo. Los quiero. ¿Ah? Igual que a los hermanos de aquí, de esta congregación. Los quiero a todos iguales. ¿Ah? A mis hermanos sanguíneos, a mis sobrinos. Otro día conversábamos ahí con mis hijos. Me decía, pero ¿cómo no tienes algún preferido? No, lo amo a todos, deseo el bien para todos. Y anhelo que todos puedan ser felices. Cuando tú vives tantos años en amargura, cuando vives tantos años con tantas trancas, ¿ah? Y cuando viene, porque esto viene, esto se recibe, esto es un regalo, esto no se compra, esto no se obtiene, es un regalo que viene a nuestros corazones. Y este amor es tan grande. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del apóstol Pablo ahí en Hechos 9? Cuando él dice que respiraba amenazas de muerte, ¿ah? Siguiendo a la gente, y era un servidor de Dios según él, ¿ah? Pero respiraba amenazas de muerte. Y ahora lo vemos amando a la gente con todo su corazón, alegrándose. A mí me conmueve. Oramos por ustedes, haciendo acciones de gracia. ¿Ah? Primer punto de este verso. ¿Qué dice? Por la fe. Él se alegraba porque ellos habían tenido o se habían encontrado con la fe. ¿La fe de quién? La fe de Cristo. Y el amor que tenían por los santos. ¿Usted sabía que usted es santo? Nosotros somos santos. ¿Por qué? Porque el que vive en nosotros es santo. Esto es hermoso.
Esto es glorioso, glorioso, glorioso. Yo te invito a degustar de esto. Por todos los santos. Esto era una muestra muy grande. Que habían sido tocados. ¿Por qué? Dice, por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es la vida de Dios. Porque cuando tienes una experiencia con Cristo, tu vida es transformada. Y el fruto de eso, si tú tienes una experiencia con Cristo, que Él llena tu corazón de paz, de amor, ¿cuál tendría que ser la consecuencia de eso? Que lo que tú estás viviendo, que lo que tú estás sintiendo, todo lo puedan vivir. Todos lo puedan recibir. Yo anhelo tanto eso, que todos puedan vivir y recibir esto. Y te enamoras de este papá, que está lleno de bondad, que está lleno de misericordia. ¿Por qué a veces nos cuesta tanto acercarnos a este papá? Porque creemos que nosotros tenemos que cambiar para acercarnos. Porque creemos que nosotros tenemos que hacer cosas para acercarnos delante de Él. Y nosotros no tenemos que hacer nada. ¿Qué le dice el Señor en Juan 15 a los discípulos? Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Ustedes eran ramas silvestres y yo los injerté en el buen olivo. Entonces, disfrutemos de este regalo, abrámoslo. A veces nos quedamos con el puro regalo, nos quedamos solamente con el primer punto, con la salvación. Hay mucho más que esto. Es mucho más que una salvación, es una vida plena, es una vida maravillosa, gloriosa. Este es un Padre lleno de misericordia, que nos dio una esperanza gloriosa. Miren, ¿qué dice el verso 5? A causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad que es el Evangelio. Es el gozo. Dice que este gozo salta para vida eterna. Este es un gozo que no va a terminar. Este es un gozo que empieza aquí y va a terminar allí, en el cielo, en esta esperanza gloriosa, en esta esperanza maravillosa. Nos tenemos que animar en el espíritu a disfrutar de todo esto. Y es para toda la gente. Dios ama a toda la gente. Ese verso tan conocido, Juan 3:16. De tal manera, amó Dios al mundo. Entonces, ¿esto cómo ha llegado? ¿Qué dice el verso 6? Que ha llegado hasta ustedes. Este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo. ¿Qué ha llegado? Este evangelio, estas buenas nuevas, este regalo ha llegado. Llegó, como dice don Francisco, llegó de paquete. Llegó nuevo. Dios hizo nueva todas las cosas. Las cosas viejas pasaron, son todas
hechas nuevas. ¿Qué les cuenta el apóstol a los de Colosa en esta carta? ¿Saben qué? Lo que ustedes están viviendo, lo está viviendo mucha gente. Se está divulgando por todo el mundo. Por todo el mundo se está divulgando de todo esto. ¿Cómo? La gente está empezando a ser feliz. ¿Cómo la gente está empezando a disfrutar todo esto? Miren, sigamos leyendo el verso 6, dice, y como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la vida de Dios y la comprendieron plenamente. Qué importante lo que le escribe el apóstol, para que ellos la entiendan y la comprendan plenamente. ¿Qué dice Gálatas? Que somos herederos. Dice que somos dueños de todo, pero si somos niños, vamos a ser igual que un esclavo y vamos a ser conducidos a través de mayordomos y administradores hasta el tiempo señalado. Entonces necesitamos disfrutar, tomar esta herencia maravillosa, que se divulga por todas partes, de este amor tan grande. ¿Sabes qué? Yo te quiero decir algo. Los hermanos de esta congregación son testigos. Yo anhelo que todos puedan predicar. A lo mejor han visto aquí ustedes cómo faltan todavía más gente que un día va a ministrar acá. Porque mi anhelo es que todos podamos ministrar, que todos podamos extender este reino. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Uno es una mano, el otro es un pie. Cada uno tiene diferentes funciones. La cabeza es Cristo. Me acordaba estos días, y les quiero recordar a los hermanos de la Congre, ¿se acuerdan? Cuando me veían como extraño, me veían como raro, cuando les dije que íbamos a hacer un congreso. No, pero ¿cómo? Sí, vamos a hacer un congreso. ¿Saben qué? Les quiero comentar que les dije, vamos a hacer un congreso de predicadores para las naciones. Mandé a hacer unas tarjetas de invitación. Ahí la eché dentro de un sobre americano y se las empecé a entregar a los hermanos. Había más de 15 que predicaban o que predican. Les dije, te quiero hacer una invitación. Te quiero invitar a un congreso de predicadores para las naciones. Tú eres uno de los invitados a ser un expositor de ese congreso. A todos les pasé ese sobre, a cada uno. Dije, lo vamos a hacer aquí entre nosotros nomás. Vamos a estar los que vamos a predicar. No se preocupen por nada. Con mi esposa Yanna, los jóvenes de la alabanza, mandamos a hacer unas letras acá atrás y le colocamos primer congreso de predicadores para las naciones. Con el año, no me acuerdo el año. Empezamos a las 8 de la noche. No me acuerdo, parece que fue un día sábado. Yo dije, iremos a estar unas 4 horas.
hasta las 2. No pudieron, no alcanzaron a predicar todos. ¿Se acuerdan? Después hicimos el segundo congreso. Empezamos un día sábado, parece como a las 6 de la tarde. Terminamos después de la 1, a las 2 de la mañana. ¿Para qué? Porque Dios tiene un propósito eterno. Él tiene el control de todo para que nosotros podamos extender el reino y así. Lo que se hace en oculto, Dios lo publica. Ese es el anhelo de mi corazón. Que todos podamos extender este reino. Que todos podamos crecer. ¿Por qué? Porque hay pruebas ciertísimas, hermano. Hechos 1:3 dice que hay pruebas ciertísimas. Que Cristo resucitó y que Él está vivo. Siempre, cuando tú te acercas a este Cristo de gloria, Él te llena de gozo, Él te llena de alegría. Un día, en Marcos 5, había un hombre que vivía allí en los sepulcros, que no había cadena, no había lazo que lo pudiera sujetar. Él vivía allí entre medio de las cavernas, entre medio de los ataúdes, de los sepulcros. Y un día llegó Jesús ahí, al pueblo. Y cómo este hombre fue cambiado, fue transformado. Después quería ser discípulo del Señor. Y el Señor le dice, no, vuelve a tu casa. Él vivía en Decápolis, que significaba una ciudad de 10 comunas, en una metrópolis de ese tiempo. Vuelve a tu casa. ¿Y él cómo volvió? Él volvió contento, él volvió gozoso, gozoso. Dice que publicaba, que hablaba de lo que le había pasado, de lo que había acontecido. Siempre pienso en eso y digo, si él no era de ahí, ¿por qué estaba ahí? A veces por circunstancias, por cosas que no podemos superar, llegamos a lugares complicados y no podemos salir de ahí y nos quedamos ahí. Y él dice que siguió su camino. Y Jesús volvió con sus discípulos en su barca. Tenemos que aprender a disfrutar de esto. A lo mejor tú tocabas acordeón, estabas en el coro, tocabas guitarra, mejor predicabas. Vamos. Ya está Cristo en tu vida. Solamente tienes que dar ese paso. Dar ese paso. Volvió triste ese hombre que estaba allí entre medio de las cavernas, allí en el cementerio. Volvió contento. Volvió gozoso. Tenemos que volver. Yo le compartí el otro día a un hermano, le decía, con todo esto que está pasando, ¿qué es más fácil? Que primero vuelvan los que estuvieron. Si solamente
nos tenemos que sintonizar en la frecuencia que estábamos. ¿Ah? A lo mejor estás chicharreando, pero solamente tienes que sintonizarte en la frecuencia que estabas. Cuando Cristo entra a los corazones, Él transforma las vidas. Él quedó triste, quedó contento. ¿Ah? ¿Se acuerdan de Hechos 3? De ese hombre que estaba allí en la entrada de la sinagoga pidiendo limosna. Ese hombre tenía 40 años y ese hombre había nacido así. Y el Señor hizo un tremendo milagro en ellos. Cuando iba entrando Pedro con Juan, le dice: míranos, míranos. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. El hombre se levantó. Dice que Pedro con Juan lo tomaron de la mano derecha, lo levantaron y al momento que lo levantaron se le afirmaron los tobillos. Y él dice que pegó un salto y empezó a glorificar a Dios. Y dice las escrituras que los abrazaba. A Pedro y a Juan tan contentos los abrazaba. A cada uno de ellos los abrazaba. Y toda la gente estaba sorprendida. Y Pedro los queda mirando. Y les dice: ¿qué nos miran a nosotros si nosotros no somos? Si nosotros no hicimos levantar a este hombre. Nosotros no lo hicimos. ¿Saben quién lo hizo? Al que ustedes mataron allí, en la cruz. Ese que ustedes colgaron. Ese fue el que se levantó. Ese fue el que resucitó. Y Él fue el que levantó a este hombre. ¿Y qué le dice? Arrepiéntanse, arrepiéntanse, para que vengan tiempos de refrigerio. ¿Y qué pasó allí? Se arrepintieron. Siempre me equivoco en esto, se me confunde, porque Pedro predicó 2 veces. La primera predicación, siempre me equivoco, ¿fueron 3 o fueron 5? 1000. Así que ahí lo escribe y me dice cuántos fueron en la segunda predicación. ¿Ah? Entonces, aquí podemos ver cuán contento estaba el apóstol por esta iglesia de Colosas, que amaba a toda la gente y que daba testimonio de la fe en Cristo. Desde el día que supimos de su fe. ¿Ah? Desde el día que supimos. El Señor da testimonio a nuestro espíritu. ¿Ah? Y que la comprendieron plenamente. Y que la comprendieron plenamente.
tenemos que escudriñar las Escrituras. La tenemos que escudriñar. Tenemos que anhelar, conocer más de esta vida maravillosa, conocer al que hizo allí la obra maestra en el ser humano, de conocerlo más, de experimentar más con Él. No solamente con Cristo, no, sino que en Cristo. Con Cristo es afuera y en Cristo es dentro. Experimentar a este Cristo de gloria, de poder. ¿Qué dice el verso 7? Dice, así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo, para el bien de ustedes. Me gusta esto. ¿Quién era Epafras? ¿Era un servidor de Pablo? No, era un colaborador de Pablo. Él era un siervo de Cristo. Me gusta eso. Dieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo, para el bien de ustedes. Nosotros somos servidores de Cristo. Y entre nosotros somos unos colaboradores. Colaboramos, cada uno, según el propósito eterno que el Señor nos ha dado. Pero ¿cómo vamos a ser conocidos? Porque Dios va a dar testimonio de lo que está dentro de nuestro corazón. ¿Saben cuál es nuestro cuarto secreto? Es nuestra mente. Nuestro cuarto secreto es nuestro corazón y Él lo publica. ¿Qué tienes que hacer para conocer a alguien? ¿Qué tienes que hacer? Dejarlo hablar. Y lo vas a conocer. Así nos conoce la gente. A veces nos deja hablar. Y a veces está escuchando y se le llenan los ojos de lágrimas. Porque el que está saliendo en esas palabras es lo que portamos. Es lo que portamos. Nosotros somos servidores de Cristo. De Cristo. Y esto a mí me emociona. Que a mí no me llamó un hombre alguno, ni a ti te llamó un hombre alguno. A nosotros nos llamó Cristo. Cristo. Yo le puse aquí. Cristo, Cristo, Cristo. ¿Cómo empieza esta carta? Allí, volvamos. ¿Cómo empieza esta carta? Pablo, apóstol de Cristo Jesús. ¿Quién es Pablo? Un apóstol de Cristo Jesús. Como decir, Paulina, tú eres una servidora de Cristo Jesús. Tú eres una profeta, una intercesora. ¿De quién? De Cristo Jesús. Francisco, tú eres un evangelista. ¿De quién? De Cristo Jesús. Hermana Rudy o tía Rudy, usted es una intercesora. ¿De quién? De Cristo Jesús. Él quiere que nosotros podamos tener autonomía en Él.
Porque nosotros ya lo tenemos todo. Ya lo tenemos todo. Él anhela que nosotros podamos disfrutar de esta herencia. ¿Y por qué fue llamado? Por la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Es buena, es agradable y es perfecta. Otro día le decía a unas personas, ¿por qué cuando nosotros decimos la voluntad de Dios es porque ya no, es como que decir la voluntad de Dios, es como que ya no hay esperanza a lo que salga? No es a lo que salga. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Es agradable, es buena y es perfecta. Disculpe. ¿Qué anhela el Señor? Que nosotros podamos ser avivados. Cuando tú te vas a comer un asado, usas un cartoncito, ¿cierto? ¿Para qué lo usas? Porque colocas carboncito, papelito y prendes el carbón. Y cuando te empieza a dar hambre, quieres que prenda luego y empiezas a avivar el fuego. Empiezas a avivar el fuego. Lo avivas el fuego. Pero ya tienes el carbón. Ya tienes el fuego. Este cartón no es mágico. Este cartón no hace aparecer fuego. Este cartón aviva el fuego que está ya en nosotros. Este fuego dice que está en nosotros. ¿Y qué hace el Espíritu de Dios? Aviva el fuego que ya está en nosotros. Ya está, ya lo tienes. Ya tienes ese fuego. Ya lo tienes ahí. Solamente tienes que dejar que el Señor lo avive. ¿Ah? Como se dice el dicho popular, donde hay ceniza es porque hubo fuego. ¿Ah? A lo mejor las cenizas ya están media apagadas. A veces se ven apagadas. Y tú tomas un cartón y empiezas a avivarlo y ves que todavía hay fuego. Yo te invito a que te dejes avivar. ¿Sabes que hay una gran diferencia en motivar y avivar? A veces entramos a motivar a la gente, que no es malo, pero ¿sabes qué? A ti también te puede motivar cualquier persona. Incluso te puede motivar hasta un humorista. Si estás triste, colocas ahí a un humorista y él te puede alegrar. Pero nosotros no necesitamos motivadores. Nosotros necesitamos alguien que nos avive lo que ya tenemos. Quiero terminar con esto. Verso 9. Dice, por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Y pedimos que Dios le haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual. Por eso, desde el día que supimos de ustedes,
No hemos dejado de orar. ¿Y cuál era la oración de ellos? Que el Padre les diera sabiduría y que les diera comprensión espiritual. ¿Qué es importante eso? ¿Qué es lo que es la sabiduría? ¿O dónde está la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios está allí, en nuestro espíritu, allí adentro. Allí está. A lo que se le llama a veces en chileno, o yo lo uso, no sé, pero me dio una tincada. Eso es una intuición que está dentro de la sabiduría de Dios. Es una intuición. Pero a veces, cuando no está conectada a una mente espiritual, ¿o no te ha pasado que a veces sientes de abrazar a alguien y te quedas ahí? ¿Por qué? Porque sientes algo. Y después lo abraza a otro y dices, chuta, pero si... Muchas veces el primer pensamiento es el del Señor. Pero a veces llega allí a la mente y como no está allí conectada el espíritu con la mente espiritual, no fluimos. Entonces, ¿qué decía el apóstol? Nosotros oramos desde que supimos. Oramos por ustedes. ¿Para qué? ¿Para que sean mis servidores? No. Yo les digo una cosa. Que ninguno hombre es esclavo de otro hombre. Somos colaboradores en este reino maravilloso, pero no esclavos, pero no empleados de alguien en lo espiritual. La cabeza es Cristo, la cabeza es Cristo y nosotros somos el cuerpo. ¿A quién te tienes que someter? ¿Qué dice la palabra? Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿A quién te tienes que someter? ¿Al hombre? No, te tienes que someter a Cristo, a papá, al Espíritu de Dios. A Él te tienes que someter. Y nos tenemos que someter cada uno de nosotros. ¿Qué decía Pablo? Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Lo da Dios. Nosotros tenemos que anhelar que todos puedan o podamos tener esta inteligencia espiritual que el Señor nos da. Este es un pensamiento mío. Como Marco colocaba sus pensamientos, yo también voy a decir un pensamiento. Yo he llegado a la conclusión, versión Marcelo, que todos somos inteligentes. Todo ser humano, toda persona es inteligente. ¿Y sabes cuándo es el problema? Cuando alguien se cree más inteligente que el otro y quiere implantarle su inteligencia. Y que quiera que siga lo que él está pensando. Y ya ahí vienen las diferencias. Cuando nosotros empecemos a respetar a todas las personas, cuando nosotros nos alegremos por la gente, ¿ah? La gente habla de la unidad y quieren unidad, y quieren unidad. Está bien, es un buen sentir. Es que queremos unirnos, es que queremos juntarnos. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué es lo que tienes que hacer primero? Ser humilde. Y para ser humilde, ¿qué hay que hacer? Estar siempre un puesto más abajo del otro. ¿Ah?
ahí va a venir la unidad. Cuando tú estás un puesto más abajo que el otro. Ustedes son testigos, los hermanos de esta congregación. Cuando ustedes ministran aquí en este lugar, cuando estábamos aquí en este lugar, yo cómo estaba así. Decía yo. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque es el Señor, es el que ministra. Esto no es una competencia. Esto no es una competencia. Esto no es quién lo hizo mejor. No. Es que tenemos que amar a toda la gente por igual y anhelar que todos puedan disfrutar de todo esto. Me acordé. Le mandó saludos el pastor Hugo, la pastora Edna, ayer me llamaron. Muchos cariños para todos. Ya están terminando su congregación, ya dicen que la tienen ya casi lista, le faltan unos vidrios nomás. Así que me acordé. ¿Saben qué, hermano? Familia de Dios. A lo mejor no fue la mejor predicación. Pero ¿sabes qué? Yo no te quiero motivar. Yo quiero que el Espíritu de Dios nos avive lo que ya tenemos. Que nosotros no necesitamos ser bendecidos, porque ya somos bendecidos. Señor, bendíceme. El Señor te dice, pero ¿cómo te voy a bendecir si ya te bendije? Señor, sáname. Si ya te sané, declara que tú eres sano. Empecemos a interactuar con esta palabra maravillosa. Empecemos a tomar por obra. No sé por qué estoy diciendo esto, pero a una persona que tocaba acordeón, que está escuchando, vuelve a tocar ese acordeón allí en tu banca. Vuelve. Eso te hacía disfrutar de Dios. Vuelve con tu guitarra. Esto es hermoso, hermano. Esto es hermoso, esto es hermoso. Anhelar que otros puedan dormir, hermano. Yo no sé si tú disfrutas eso, pero lo conversábamos ayer con el pastor Hugo. Es una gran bendición poder dormir la hora que te corresponde dormir. Es un descanso tan hermoso. Cuando uno se va poniendo más viejo, va durmiendo menos, pero las horas que tienes que dormir, hermano. Y a veces no dimensionamos eso. Y eso es hermoso. Esta vida es hermosa. Lo tenemos todo. Lo tenemos todo. No te compares a nadie, porque siempre va a haber alguien mejor que ti. No te compares a nadie. Disfruta todo esto. Y siempre está un puesto más abajo de la gente. Y cuando estás tú en un puesto más abajo, el que te va a levantar no vas a ser tú,
El que te va a levantar es el Señor. Esto es verdad. Esto es real. Esto es hermoso. Es glorioso. ¿Sabes qué? A lo mejor no soy muy alentador en mis predicaciones. Pero ¿sabes cuál es mi anhelo? Es que todos puedan comprender esta palabra. Que todos la puedan comprender. Que todos la puedan disfrutar. Y el que no la ha tocado, el que todavía no ha experimentado esto, que lo pueda experimentar. Porque esto no se compra. Esto viene de regalo. Y si llegó ese regalo a ti, disfrútalo. Disfrútalo. Disfrutemos esto. Hoy día has tenido más tiempo para estar con tu familia. Has tenido más tiempo para estar en casa. Es como que se ha detenido un poco todo. Disfruta estos tiempos. Disfruta estos tiempos. Padre, te pedimos, Señor, que nos des sabiduría. Te pedimos, Señor, que nos des inteligencia espiritual para poder entender plenamente tu palabra, para poder comprenderla, Dios, para poder interactuar contigo, para no hacer un monólogo, para no estar hablando yo siempre, para que tú interactúes. Enséñame a orar. Enséñame a orar, Señor, con propósito. Dile al Señor, enséñame a orar. Enséñame a orar con propósito. Enséñame a orar con el propósito eterno. Que podamos tener esta capacidad de amar a toda la gente. Que podamos tener esta capacidad de desear el bien para todos. Que podamos tener esta capacidad en Cristo de disfrutar esto. De disfrutar esta vida maravillosa. Hasta que lleguemos a esa esperanza de gloria. Tenemos una prenda de garantía. Papá nos dejó al Espíritu de Él como una prenda de garantía, las arras del Espíritu, que son las prendas de garantía. Nos dejó las prendas de garantía. Y Él está ahí, a tu lado, a mi lado. Y Él está avivando el fuego. Avivando el fuego. Vamos, hijo. Levántate. 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 Vamos, hijo. Yo ya coloqué todo en ti. Solamente tienes que dar ese paso de fe. Y no es tu fe tampoco. Es la fe en el Hijo. Es la fe en Cristo. Que nuestra oración, ¿cómo tiene que ser? Señor, danos sabiduría. Danos conocimiento espiritual para que podamos entender plenamente para qué nos hiciste aparecer en estos tiempos.
que podamos conocer plenamente cuál es el propósito eterno por el cual fuimos enviados a este cosmos, a este mundo, a este sistema. ¿Sabes cómo vamos a desbloquear este sistema? Dejándonos guiar por el avivamiento del Espíritu. Él nos va a ir dirigiendo. Él nos va a ir dirigiendo. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Desde el día que supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Y le pedimos a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría e inteligencia espiritual para que lo conozcan a Él plenamente. No quería que lo conocieran al apóstol, que conocieran al Padre. No necesitamos motivadores. Necesitamos gente que pueda ser colaborador para terminar este propósito eterno. Esta es la alabanza que me encanta. Somos hijos, somos hijos, somos hijos. Que no nos roben más. Nos roban sueños. Nos roban tiempos. Él nos ama. Isaac, Dios te ama. Dios te ama y Dios te va a levantar y te va a dejar sin secuelas. Sin secuelas. No tienes que hacer nada, solamente siéntete amado. Isaac, siéntete amado, siéntete amado, siéntete amado. Hermana Rudy, siéntase amada, siéntase amada, siéntase amada. Disfrute. Dios no le va a dar más carga de lo que usted pueda llevar. Somos todos inteligentes. No te hagas maestro del otro. Todos tenemos inteligencia. El que va a convencer es papá.
que el día martes, si tienes tiempo, conéctate. Va a estar hermoso, va a estar glorioso. Les recordamos el compromiso que tenemos de la canasta para que puedan hacer llegar las cosas allí a la casa de la hermana Mari. El mes pasado hicimos 2 canastas y estamos desafiados este mes para hacer lo que más podamos. Así que el gobierno regala cajas de mercadería, nosotros regalamos canastas de mercadería. Que estén bien, que sea un día del papá hermoso, que vengan hartos regalos, hartos regalos, hartos regalos. Nos vemos.